Ok. Bien, entonces comienza la grabación. Estamos explicando cuál es la diferencia entre las fracciones comunes propias y las fracciones comunes impropias. Las fracciones comunes propias son las que tienen el denominador más grande, es decir, que el de abajo es más grande que el de arriba. Siempre fíjate cuál es más grande, no cuál es más pequeño. En el caso de las fracciones comunes impropias, el más grande es el numerador, o sea, el de arriba. Estas son las fracciones comunes impropias. Observa la diferencia. Hay otra diferencia muy importante en las fracciones comunes propias y las impropias, que es el valor numérico. Y el valor numérico lo obtenemos cuando dividimos, por ejemplo, 2 entre 5. Si yo hago mi división de 2 entre 5 con mi calculadora, me va a salir como 0.4. 0.4 el resultado de dividir 2 entre 5. Recuerda que en las divisiones de fracciones siempre se divide el de arriba entre el de abajo y nunca va a ser al revés. O sea, nunca se divide el de abajo entre el de arriba. Aquí decimos 2 entre 5 y de ninguna manera 5 entre 2. ¿De acuerdo? Siempre recuerda eso. Nunca divides de abajo hacia arriba. Es de arriba hacia abajo. 2 entre 5. Obviamente que esta división, si la hiciéramos a mano, tendríamos que hacerla con casilla de división. Pondríamos 2 entre 5. Como no alcanza, ponemos 0. Ponemos punto decimal. Aquí le agregamos un 0 y ahora sí alcanza. Tocaría 4. 4 por 5, 20 y sobran 0. Toca 0.4. Ese es el valor numérico. Pero quiero que veas que el valor numérico es menor que 1. ¿Sí? Recuerda, el valor numérico 0.4 es menor que 1. Menor que 1. Ahora vamos a ver qué pasa si dividimos 5 entre 2. Haz de cuenta que divido con mi calculadora y me da como resultado 5 entre 2, me da 0.25. Perdón, 2.5. 2.5. ¿Ok? Entonces, en este caso me dio 2.5. ¿Qué es lo que observamos? Que el resultado es mayor que 1. Mayor que 1. ¿De acuerdo? Todas las fracciones comunes impropias tienen un valor numérico que es mayor que 1 y las propias son menor que 1. Eso es muy importante para ubicarlas en la recta numérica. En la recta numérica, observa esto. Si queremos ubicar en la recta numérica estas fracciones, por ejemplo, quiero ubicar la fracción 2 quintos, la voy a encontrar entre el 0 y el 1, porque siempre sus valores numéricos son menores que 1. En este caso vale 0.4. Así que aquí, donde está el 0.4, aquí es donde ubicamos la fracción 2 quintos, ¿de acuerdo? En su valor numérico 0.4. No importa qué números sean. Por ejemplo, otra fracción que también es una fracción propia sería como, por ejemplo, 20,000 entre 50,000. Si te das cuenta, los números que estoy utilizando son demasiado grandes. Y aún así, al dividir 20,000 entre 50,000 me da 0.4. Y ese 0.4 es un número que se encuentra entre el 0 y el 1. ¿Te das cuenta? Siempre que el de abajo es más grande que el de arriba, el valor numérico va a ser un número que está entre el 0 y el 1, es decir, un valor menor que 1. Estos valores numéricos los vamos a encontrar siempre entre el 0 y el 1. O en su caso, si son números negativos, por ejemplo, si fuera menos 2 quintos, entonces su valor numérico sería menos 0.4. Y los ubicaríamos entre el 0 y el menos 1. Y en este caso, nuestro número lo ubicaríamos aquí entre el 0 y el menos 1. Aquí estaría el número menos 2.5. Digo, perdón, menos 2 quintos. Menos 2 quintos, o sea, menos 0.4. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto debe quedar muy claro, porque es como podemos ubicar a las fracciones comunes propias. Y en cambio, ¿qué pasa con las fracciones comunes impropias? Todas las que son impropias, se dice que son impropias cuando el de arriba es más grande. Y siempre que el de arriba es más grande, el valor numérico va a ser mayor que 1. Y entonces, para ubicarlas en la recta numérica, tenemos que pensar que siempre se encuentra más allá del 1. ¿De acuerdo? Aquí está el 0, aquí está el 1, y entonces nuestra fracción 2.5 se encuentra entre el 1 y el 2. Ya estaría más allá del 2, más bien entre el 2 y el 3, ¿no? Sería en el 2.5. Hasta por allá, muy lejos, queda el 5 medios. Mucho más lejos que el 1. ¿Te das cuenta? Y si fuera negativa, sería mucho más lejos que el menos 1. Así es como podemos ubicar a las fracciones comunes propias y a las impropias. Y yo te decía, hay una técnica para poder reconocer cuando una fracción es propia y cuando es impropia. Es muy sencillo. Observa. Te voy a contar la historia de la casita. Sí, recuérdala, para que de esta forma no se nos va a olvidar. Imagínate que aquí estás tú, ¿de acuerdo? O un amigo tuyo, ¿sí? Alguien conocido, un familiar, que va a comprar una casa. Aquí quiere comprar una casa.
Pero resulta que esta casa es un condominio, es decir, que es un departamento. O sea, que está dividido, el departamento de arriba le pertenece a una persona y el de abajo es para otra persona. Entonces, como el de arriba ya está ocupado, es decir, hay otra persona que ya está ocupando el departamento de arriba, decimos que la parte de arriba es impropia, o sea, que no le pertenece. Sería impropia, y en cambio la parte de abajo es propia, porque esta sí está libre, esta la puede comprar y por lo tanto sería su nueva casa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la de abajo es propia. Y de esta manera ya podemos saber que la fracción propia es cuando el de abajo es más grande y la impropia es cuando el de arriba es más grande. Así de sencillo. Muy bien, seguimos. Entonces, decimos que los números enteros los podemos dividir en positivos, negativos y cero. El cero es un número neutro. El cero funciona igual con signo positivo que con signo negativo, porque es un número neutro. Te voy a decir, por ejemplo, en qué casos el cero funciona igual con el mismo signo positivo que con el negativo. Mira, por ejemplo, si yo escribo aquí eh, 3 más cero, el resultado del 3 más cero es igual a 3. Fíjate que este signo de suma es el signo del cero. Ese es un signo positivo. ¿Y qué pasa si yo pongo 3 menos cero? Pues el resultado también sería igual a 3. O sea, es el mismo resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que el cero funciona muy bien, tanto con signo positivo como con signo negativo. Al cero no le afecta para nada el signo. Te voy a demostrar otro ejemplo en el que el signo del cero no le afecta. Aquí tenemos una ecuación. 2x menos 3 es igual a 0. En una ecuación, tú le puedes cambiar el signo a todos los términos. Entonces, el 2x cambia a negativo, el 3 cambia a positivo, y como el 0 no tiene signo, no importa qué signo le pongas, si es negativo o positivo, da exactamente lo mismo. No le va a afectar a la ecuación. Perfecto, muy bien. Seguimos. Entonces, estamos viendo la clasificación de los números reales. Clasificación de los números reales. ¿Por qué estamos viendo la clasificación de los números reales? Te voy a explicar por qué. Porque necesitamos reconocerlos para saber qué hacer con ellos, ¿sí? Y siempre piensa que los números reales tienes que identificarlos para saber qué hacer exactamente con ellos. Es como, por ejemplo, imagínate si tú eres, por ejemplo, un paramédico, ¿no? Un ejemplo, si tú fueras un paramédico y estás en la calle, en tu ambulancia, y de repente te encuentras a una persona tirada en la calle. Si tú no supieras, si tú no la clasificas, no vas a saber qué hacer con esa persona, ¿no? O sea, ¿a dónde vas a dirigirte con esa persona? No sé, a lo mejor la persona solo está durmiendo en la calle, a lo mejor está muy tranquilo durmiendo y no vas a hacer nada. Simplemente le vas a decir que por favor se ponga en un lugar seguro, pero a lo mejor está herido, y si está herido tienes que llevarlo al hospital correcto. Y si es una persona enferma de COVID, por ejemplo, tienes que llevarlo al lugar correcto. Es decir, si tú identificas bien el problema, puedes saber cómo darle la solución correcta. Y en el caso de los números reales no es la excepción. Tienes que clasificar a los números para saber cómo es la operación que vas a hacer con ellos. No es lo mismo una división con números enteros, como por ejemplo 20 entre 5, que una división de fracciones, por ejemplo, 3 cuartos dividida entre 2 séptimos. ¿Te das cuenta? Los dos son números reales, pero el problema es que la división se hace de formas totalmente distintas. Clasificar a los números reales nos va a ayudar a entender cómo se hace la operación correcta con ellos, ¿de acuerdo? Seguimos. Estamos viendo la clasificación de los números reales en base a lo que viene aquí, que es el temario de la guía de la UNAM, ¿de acuerdo? El temario de matemáticas, ¿sí? El temario de matemáticas nos dice simplemente hacer operaciones con números reales, pero es que esto es tan extenso de los números reales, que hay diferentes tipos de números y cada tipo de número real tiene sus diferentes tipos de operaciones. Por eso es que vamos a comenzar con esto, con clasificar bien a los números reales para saber cómo hacer las operaciones correctas con ellos. ¿De acuerdo? Números enteros hay positivos, negativos y neutros, que es el cero. Fracciones comunes, tenemos fracciones comunes propias, fracciones comunes impropias, y hay un tercer tipo de fracción común, que es las fracciones comunes unitarias. Fíjate bien, las fracciones comunes unitarias son aquellas fracciones en las que tanto el de arriba como el de abajo son iguales. Se llaman unitarias. Una fracción común unitaria sería como, por ejemplo, 4 cuartos. 4 cuartos, o sea que el de arriba y el de abajo son idénticos. 4 cuartos. Y esto siempre es igual a 1. Otro ejemplo de fracción común unitaria
5 quintos. ¿De acuerdo? 5 quintos es igual a 1. Siempre que el número de arriba y el de abajo son idénticos, siempre equivale a 1. Incluso esto se aplica con las fracciones comunes. Por ejemplo, si yo tengo arriba x más 3 y si abajo también tengo x más 3, a pesar de que es una fracción algebraica, yo me fijo que lo de arriba y lo de abajo es exactamente igual. Pues me acuerdo que esto es igual a 1. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, si yo arriba tengo a cuadrada y abajo también tengo a cuadrada, me acuerdo del concepto de fracción común unitaria y ya sé que cuando lo de arriba y lo de abajo es igual, siempre es igual a 1. ¿Qué pasa si no sé esto? Si no tuviera este conocimiento, podría pensar que se elimina el de arriba con el de abajo y que me da 0. Imagínate si me quedo con esa idea. Tendría ya un error en mi examen. Hay que recordar que siempre que el de arriba y el de abajo son iguales, esto es igual a 1. Ok, voy a retirar tantito la cámara porque quita un poquito de señal de internet. Entonces vamos a retirar la cámara. Un segundo. Sí, es que para que tengamos mejor transmisión de internet. Permítanme un segundo. Listo. Sí, así ya tenemos mejor señal de internet. Listo. Perfecto, seguimos. Entonces estábamos viendo la clasificación de los números reales. Hay enteros, hay fracciones comunes y también tenemos fracciones decimales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar acerca de las fracciones decimales. Normalmente pensamos que todas las fracciones decimales son iguales, pero no. Tenemos tres tipos de fracciones decimales. Las fracciones decimales normales o comunes y corrientes, como por ejemplo 3.6. Esa es una fracción decimal, ¿no? 3.6. 3.6. Ese es un ejemplo de fracción común, perdón, una fracción decimal de las más conocidas, ¿no? Una fracción decimal, digamos, común y corriente, sencilla. Pero hay otras que son mucho más complejas, porque tienen algo que se repite, ¿no? Esas se llaman fracciones decimales infinitas. Infinitas periódicas. Las fracciones decimales infinitas periódicas es cuando se repiten algunas cifras. Por ejemplo, si yo pongo 3.66666, se repite el 6 hasta el infinito, entonces esa es una fracción decimal infinita periódica. Si yo pongo, por ejemplo, 1.45 y se va a repetir este 4 y este 5, se van a repetir hasta el infinito. ¿De acuerdo? Se puede abreviar como 3.6 con una rayita arriba del 6. Lo que me está diciendo que se va a repetir de manera indefinida, es decir, hasta el infinito. Así. Pongo 3.6 periódico, así se dice, 3.6 periódico. Y en este caso pongo 1.45 periódico con el 4 y el 5 subrayados en la parte de arriba. Más bien, con una rayita en la parte de arriba. Así. 4 y 5. Ahí está indicando cuál es la cifra que se repite. Hay veces que aparecen así, mira, por ejemplo, 1.36454545. Si te das cuenta, el 36 también son cifras decimales, pero no están incluidas aquí. Así que 3 y 6 no quedan debajo de la rayita. ¿Ya viste? La rayita solo está indicando cuáles son las cifras que se repiten. Fracciones decimales infinitas periódicas. Y existe otro tipo de fracciones que también son infinitas, que se les llama las fracciones decimales infinitas no periódicas. Estas fracciones decimales infinitas no periódicas son las fracciones, perdón, son las que son raíces cuadradas que no son exactas. Vamos a poner aquí, insertar ecuación. Vamos a poner una raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 no es exacta. La raíz cuadrada de 2 es aproximadamente, decimos que es aprox, ese es el símbolo de aprox, 1.4142. 1.4142. Pero podemos obtener una cantidad infinita de cifras. Vamos a recurrir a una aplicación de internet que se llama Wolfram Alpha. La aplicación Wolfram Alpha nos puede decir cuál es la raíz cuadrada de 2 con mayor cantidad de cifras que la calculadora. Para poder obtener una raíz cuadrada aquí en Wolfram, tenemos que escribir SQRT.
que es como la abreviatura en inglés de raíz cuadrada de 2. Y observa que Wolfram nos proporciona más cifras que las que nos da la calculadora, ¿viste? Pero si quiero todavía más cifras, yo le puedo decir a Wolfram que por favor me proporcione más dígitos. Aquí le voy a poner más dígitos, mira. Ya viste, me dio muchos dígitos. Aquí son como unos 50 dígitos, ¿de acuerdo? 1.41, 42, 1, 3, 5, 6. No se repiten. Lo importante es que veas que no se repite nada. No hay manera de predecir cuál es la cifra que sigue. Ese tipo de números se les llama fracciones decimales infinitas no periódicas. Otro ejemplo sería la raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Todas las raíces que no son exactas. Raíz cuadrada de 3 es 1.7320. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Raíz cuadrada de 3. Aquí pongo SQRT 3. Que nos dé unas cifras. Mira, 1.7320, 50, 80, 75, 68. No se repite nada. Y hay otros números que también pertenecen a las fracciones decimales infinitas no periódicas. Acuérdate que estamos en las no periódicas. Y esos son los números especiales. Hay ciertos números especiales en las matemáticas, como por ejemplo el número pi. Lo conocemos como el número pi. Si yo te pregunto, ¿cuánto vale pi? Me vas a decir 3.1416. Pero eso es una aproximación, o sea, eso es un redondeo de un número que es 3.14159265, etc. Vamos a decirle a Wolfram que nos dé el valor de pi. Mira, 3.14159265358979, etc. Le puedo decir que me dé más dígitos. Me puedo pasar aquí toda la noche diciéndole que me dé dígitos y más dígitos, y me puede dar muchos dígitos. De hecho, actualmente se conocen varios millones de cifras de pi, del número pi. Entonces, como puedes ver, este número no termina nunca y además no se repite nada. Esos son números del tipo fracción decimal infinita no periódica. Entonces ya tenemos ahora una mejor idea de la clasificación de los números reales, ¿de acuerdo? Los números reales no son tan sencillos como parecen. No son únicamente números enteros, también hay fracciones comunes, fracciones decimales y hay fracciones mixtas. Vamos a ver cuáles son las fracciones mixtas. Te voy a explicar cuáles son las fracciones mixtas. Observa esto. Una fracción mixta es una que se llaman fracciones mixtas. Mixtas también se les conoce como compuestas o compuestas. Y son aquellas fracciones en las que aparece un número entero junto con una fracción. Como por ejemplo, 2 enteros, 3 quintos. Esto es una fracción mixta. 2 enteros, 3 quintos. Igual puede haber fracciones mixtas negativas. Menos 3 enteros, 1/4. Todas las fracciones mixtas o compuestas tienen como algo así como un alter ego, ¿no? Vamos a escribir esa palabra, alter ego. Un alter ego que es como se puede decir que es como un alma gemela, ¿no? Algo que es equivalente a ellas y siempre va a ser una fracción de tipo impropia, ¿de acuerdo? Una fracción impropia. Vamos a ver cuál sería la fracción impropia que corresponde a 2 enteros, 3 quintos. Para esto, tengo que multiplicar el número 2 por el número 5, o sea, este por el de abajo, el entero por el denominador. 2 por 5, 10. Y sumo el de arriba, 3. Sería 2 por 5, 10, más 3 nos da 13 quintos. 13 quintos. ¿Ok? Lo voy a poner aquí un poquito más en grande. Aquí dice 2 enteros, 3 quintos. Entonces, recuerda, se multiplica este por este. Y se le suma este de arriba. 2 por 5, 10 más 3, nos queda como 13 y copio el denominador 5 y nos queda 13 quintos. Así es como quedaría. Entonces vamos a poner aquí su alter ego, que sería igual a 13 quintos. Es el mismo número, solamente que está representado de dos formas distintas. Toda fracción mixta tiene un equivalente de fracción impropia. Acuérdate que las impropias, fracciones comunes impropias, son las que el de abajo es más grande. Perdón, el de arriba es más grande. Sí, las fracciones impropias son las que el de arriba es más grande, como en este caso, que el 5 es más grande, o aquí, el 13 de arriba es más grande que el de abajo. ¿De acuerdo? Esas se llaman fracciones impropias. Toda fracción mixta equivale a una fracción impropia y viceversa. Este concepto, todos estos conceptos que estamos viendo con fracciones comunes también se van a aplicar en fracciones algebraicas. Cuando lleguemos a fracciones algebraicas, te vas a dar cuenta que este concepto
sencillo se aplica también en algo más complejo como las operaciones con fracciones algebraicas. Muy bien, todo eso lo vamos a ver durante nuestro curso. Ahorita estamos viendo algo más general, ¿de acuerdo? Algo básico. Bien, fracciones decimales infinitas no periódicas, ya tenemos aquí una mejor idea de cómo son los números reales, ¿de acuerdo? Poco a poco durante el curso vamos a ir viendo las operaciones que se pueden realizar con los números reales. En breve les voy a enviar unos documentos en los cuales vamos a ver unos ejercicios para realizar, para resolver con lo que estamos aprendiendo. Ok, un segundito. Bueno, vamos a revisar tantito este documento. Dice aritmética, los números. Dice, cuando pensamos en números, solo pensamos en números naturales, ¿no? Siempre vienen a nuestra mente los números naturales. Pero nunca pensamos en el cero, ¿no? O sea, generalmente no pensamos en el cero. Es más, no sé si sabías, pero los romanos no conocían el cero. Los mayas sí. Bueno, dice, son los números con los que contamos, por eso se llaman números naturales. Los números naturales son los números con los que contamos. Aquí. Los naturales, dice, en ellos no existe el cero. Todos son números enteros de signo positivo. Son el resultado de tener un sistema de numeración decimal con base 10, el cual es un sistema de numeración posicional. Significa posicional, quiere decir que cada posición vale diferente. Por ejemplo, mira, no es lo mismo un 2 que un 2 cuando está en la segunda posición. O sea, no valen lo mismo, ¿te das cuenta? Este 2 vale 2, pero este 2 de aquí vale 20. No es lo mismo un 2 en la tercera posición, porque este 2 vale 200. Sin importar que las otras cifras tengan otro valor, ¿no? Por ejemplo, si este vale 8 y este vale 7, de todas maneras el 2 que está señalado con la flecha tiene un valor de 200, ¿de acuerdo? Eso se llama un sistema de numeración posicional. Hay dos sistemas de numeración posicional que nos interesan mucho a los seres humanos. Uno es el sistema de numeración decimal, con el que nosotros contamos porque tenemos 10 dedos en la mano. Así es como aprendimos a contar. Y el otro es el del sistema binario, el de las computadoras. ¿De acuerdo? Toda la tecnología trabaja con código binario. Nos interesa mucho esto del código binario. Muy bien, los números reales. Entonces dijimos que los números reales son todos los números que se pueden representar en la recta numérica. ¿De acuerdo? Todos los números que hemos estado hablando el día de hoy son números reales. Existe dos conjuntos gigantescos, de hecho tres conjuntos gigantescos. Uno se llama el conjunto universal de los números reales. Esos son los números que conocemos, con los que trabajamos toda la vida, los números reales. Existe otro conjunto de números universal que se llama los números imaginarios. Estos no se pueden representar en la recta numérica, porque solo existen en la imaginación de los seres humanos o en las computadoras poderosas. Por ejemplo, esta computadora poderosa Wolfram Alpha es un superservidor, ¿de acuerdo? Es decir, es una supercomputadora. Esta computadora sí puede procesar números imaginarios. Si yo le digo, por ejemplo, dime la raíz cuadrada de -1, yo le pongo, a ver, Wolfram, dime la raíz cuadrada de -1. Me dice que el resultado es la unidad imaginaria y. Aquí me lo está diciendo, ¿ya viste? Wolfram Alpha es una computadora con inteligencia artificial. Sí entiende lo que es la raíz cuadrada de -1. Pero si a tu calculadora común y corriente le dices, calculadora, ¿me puedes decir cuál es la raíz cuadrada de -1? ¿Qué crees que te va a decir? Te va a decir error matemático. O sea, para una calculadora sencilla, esto no existe, esto es un error matemático. Te lo voy a poner en inglés, ¿no? O sea, te voy a poner math error. Error matemático, o sea, conjunto vacío. No existe esto en los números reales. Las calculadoras sencillas no pueden trabajar con números imaginarios. Wolfram Alpha sí, porque es una inteligencia artificial. Entonces, ¿ya viste? Los números imaginarios solo existen en las computadoras poderosas y en la mente de los seres humanos. En cambio, los números reales sí existen, porque sí existen en la realidad. Y aquí está la clasificación de la que estábamos hablando hace rato acerca de los números reales. ¿Ya viste? Los números reales se clasifican en racionales e irracionales. Y a su vez, los números racionales abarcan lo siguiente: enteros, f de f y f de ip.
¿Qué significa f de f? Significa fracciones decimales finitas, como 3.5. Es una fracción que termina, finita, f de finita. Fracciones decimales infinitas periódicas, 1.3333, donde se repite, y entonces se puede abreviar como 1.3 con una rayita arriba. ¿Ya viste? Fracción decimal infinita periódica. ¿Y cuáles son las fracciones decimales infinitas no periódicas? La raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.4142, con un montón de cifras infinitas que no se repiten, o el número pi, o el número e, que son números especiales que tienen valores como estos. Estos se clasifican como números irracionales, ¿de acuerdo? Irracionales solamente incluye el grupo FDINP, fracciones decimales infinitas no periódicas, ¿de acuerdo? Fracciones decimales infinitas no periódicas. Ok, todo este curso se va a ensamblar como un curso gratuito y se va a incluir en uno de nuestros sitios web que pertenece a nuestra empresa, que es cursosdealgebra.com. Por eso muchas veces van a ver que aparece el nombre de otros de nuestros sitios web. Muy bien. Continuamos. Vamos a borrar estas flechas. Listo. Entonces, ahorita se va a interrumpir por un momento. En 5 minutos se va a interrumpir la clase y vamos a tomar un descanso de 20 minutos. Después del descanso de 20 minutos se va a reanudar la clase. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan presente esto. Bien, volviendo aquí a la clasificación, fíjate que existe algo que le llamamos el superconjunto de los números complejos. Es una combinación de números reales y números imaginarios. Ya sé que suena como muy extraño, pero no. Esto es un superconjunto, es decir, una combinación de dos conjuntos. Los números imaginarios, que ya vimos que era raíz cuadrada de -1, que equivale a la unidad imaginaria i. Y un número real, pues podría ser cualquier número, por ejemplo, de 3. Este es un número real. Y entonces, ¿qué cosa es un número complejo? Un número complejo es una combinación de un número real, como el 3, más un número imaginario, como por ejemplo i, 3 más i. Eso se le llama un número complejo, que no es más que la combinación de números reales y números imaginarios. Los números imaginarios ya dijimos que son todas las raíces cuadradas de números negativos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -1, la raíz cuadrada de -4. Observa, si yo le pregunto a Wolfram, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de -4? 2i. Bueno, aquí lo puso al revés, ¿no? Porque a veces la máquina se equivoca, ¿no? Pero es 2i. No se equivoca tanto, pero sí se equivoca en el momento de escribirlo. Es lo mismo. 2i o i2. Muy bien. Entonces ya va quedando más claro. Ahora vamos a ver aquí este cuadro sinóptico. En este cuadro sinóptico se menciona un concepto del que no hemos hablado hasta ahorita. Y es este concepto de aquí, mira. Racionales y irracionales. ¿Qué significa esto de racionales e irracionales? Mucha atención a esto. La palabra racionales tiene que ver con fracción. La palabra racional quiere decir fraccionarios. O sea que los números racionales o fraccionarios incluyen los enteros y las fracciones decimales finitas e infinitas periódicas. Aquí te voy a poner un ejemplo muy rápido. El número 8. 8 es un número entero, pero se puede expresar como fracción común, o sea, en forma de fracción. ¿Ya viste? Por eso es racional. Otro ejemplo, la fracción decimal finita 3.5. 3.5 es equivalente a 7 medios. 7 medios tiene como valor numérico 3.5. Es el mismo número, solamente que aquí está en forma racional. Uno de estos de aquí, el 1.33333, es equivalente a 4 tercios. 4 tercios es una fracción común, por lo tanto es un número racional. Por eso es que estos números quedan clasificados como números racionales, porque se pueden expresar en forma de fracción común. Una fracción común, la que tiene numerador y denominador. Cualquier duda que tengas, apúntala. Apúntala, tómale una foto a tu cuaderno, al apunte, y me la envías por WhatsApp. Cualquier duda que tengas, por favor, para que en la tercera sesión de hoy, que va a ser al final, vamos a responder preguntas y respuestas. Bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Bien, seguimos. Queda poco tiempo ahorita para que termine ya esta sesión y continuaríamos en la siguiente. Perdón, sí, dentro de 20 minutos. Yo creo que vamos a interrumpir de una vez para que tomemos 20 minutos de descanso y apunten todas las dudas que tengan.
y en un ratito más lo respondemos. Entonces, en 20 minutos se reanuda la clase, por favor, para que estén listos y nos vemos en un ratito más.